saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. En esta oportunidad tenemos como invitado al señor Celso Fantinel, agricultor y presidente de FedeAgro, con quien queremos conversar, bueno, cómo está el sector primario en Venezuela, qué expectativas hay para este 2022 y cómo enfrentan la crisis económica que todavía vive el país. Y bueno, saludamos al señor Celso. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes, a los periodistas, por estar pendientes del sector primario, en este caso vegetal, realmente haciendo un esfuerzo extraordinario, porque lo hemos dicho en muchos medios, llevamos ya más de 4 años sin financiamiento, sin crédito bancario, los productores se ponen la mano en el bolsillo para poder seguir trabajando, le siguen apostando a Venezuela, como tú decías, una terrible crisis política, económica, en lo social, realmente no, nos pega a todos, realmente la descapitalización en el campo venezolano también es fuerte, tener hiperinflación y cerrar un año con 600%, ¿sabes?, de devaluación, mientras devalúan el bolívar, pero no te devalúan la tasa de cambio, DICOM, en este sentido, queda ese dólar revaluado. Lo hemos venido también diciendo, nos están importando todo tipo de alimentos que son mucho más baratos que producirlos en Venezuela. Ahora nos quieren colocar IGTF, o sea, realmente estamos como que acorralados. Ahora bien, si hacemos un balance, 2021 prácticamente el único rubro que paró la caída y tuvo una recuperación, en este caso fue el maíz, y más en el maíz blanco, gracias a Dios. Maíz blanco para producir harina de maíz para la arepa del venezolano. Se produjeron alrededor de unas 520 mil toneladas de maíz blanco, alrededor de 300 mil de maíz amarillo. El amarillo sí prácticamente no crecimos también por un tema de comercialización. Vemos que el maíz blanco está mejor cancelado el productor y el productor opta por irse a ese rubro porque si no prácticamente quiebra. Arroz, otra vez volvimos entre los dos ciclos, norte, verano, invierno, a sembrar unas 60 mil hectáreas, muy similar al año 2020, prácticamente no crecimos, tampoco tenemos muy buenos rendimientos, producto de eso, de al no tener rentabilidad el productor en el caso del arroz, no compra buenos insumos, no fertiliza como debe ser, y entonces castigado también por la productividad. Luego vemos en el caso café, que rubro emblemático que se exportaba desde la época de la colonia, donde tú veías que en la bolsa de Nueva York se cotizaba y nosotros, les recuerdo a los que nos escuchan, nosotros cotizábamos hasta los finales de los años 90, en nuestro café de Venezuela cotizaba en la bolsa de Nueva York. En los últimos meses ha estado el quintal, el saco 46 kilos, alrededor de 240 dólares el quintal, y aquí en Venezuela lo pagan 80, máximo 100 dólares, y eso es una descapitalización para el productor, y el productor igualmente no logra fertilizar, no logra utilizar las prácticas agronómicas necesarias para producir ¿qué? Más quintales por hectárea. Teníamos alrededor de 180 mil hectáreas de café y yo creo que estamos alrededor de unas 130 mil, 120 mil, y estamos produciendo en media entre 3 a 3,5, 4 quintales, cuando deberían ser mínimo 12. Entonces, claro, por supuesto que cuando vas a las zonas de montaña, las aldeas, los caseríos, ves mucha pobreza. Lo mismo cuando vamos a la caña de azúcar. Veíamos a nuestro director de caña, José Ricardo Álvarez, el año pasado quejándose porque inclusive nos están importando ya azúcar refinado y a unos precios que nosotros no podemos competir porque vienen de países donde tienen mayor productividad, no tienen los problemas de Venezuela. Y entonces vemos que todos estos commodities no pagan arancel en la mayoría de los casos, no pagan IVA, y entonces eso es una competencia desleal. Si vamos a los productos terminados, aún peor, ¿no? No pagan arancel, no pagan IVA, tienen este dólar súper revaluado, por supuesto que hacen fiesta, lo vemos en estos bodegones, lo vemos ahora en estos supermercados, donde prácticamente el 80% de lo que venden es importado, el 20% nacional. El balance de hortalizas no cambia, de no ser por el bajo consumo del venezolano
también no está consumiendo suficiente hortaliza, estamos alrededor de un 30-35%. Vemos que cuando hay algo de productividad, en el caso de Pueblo Llano, la zanahoria luego baja de precio a unos niveles de pérdida, no hay semilla de papa, pero nos importan desde Colombia, nos las meten de contrabando, nos meten las enfermedades. Vemos como el tomate también sufre por los precios, la cebolla también, que es la única que se ha mantenido un poco en precio, y las hortalizas de rama prácticamente desapareciendo. Luego, bueno, hay otros rubros, como ahora estamos en norte verano, por ejemplo. Leguminosa. Tenemos leguminosas. En el caso del frijol, tenemos frijol chino para exportación, tenemos algo de frijol pico negro, bayo, pero prácticamente de las 35.000 hectáreas que se sembraron de frijol, vamos a decir que 30.000 son para exportación y 5.000 son de pico negro y bayo, que van a quedar en el mercado nacional. Hay una muy poca oferta en este caso de carota negra, pero ahí vamos batallando, ajonjolí. Hay unas 5.000 hectáreas sembradas, y de las 45.000 que se sembraban hace 4 o 5 años, otro rubro que está desapareciendo. El girasol prácticamente lo tenemos en cero, y el sorgo, que era otro cereal que era paliativo del maíz amarillo para el procesamiento de alimentos para animales, prácticamente, mira, con una producción de unas 4.000 toneladas, cuando aquí en Venezuela se produjeron hasta 400 millones de kilos de sorgo. El gobierno anunció en diciembre con bombos y platillos, Nicolás Maduro, que la economía de Venezuela había crecido un 4% en 2021. Por el balance que usted da, el panorama que usted muestra, ese crecimiento no llegó al campo venezolano. Si logramos crecer solamente en maíz, ¿es perceptible esa mejora en la siembra del maíz? ¿Tiene algún peso real para el campo? Sí, claro. Lo poco que estamos haciendo, estos rubros motorizan la economía de esas regiones, por supuesto. Por eso ves el sector primario y ves el sector industrial también quejándose de las importaciones, ¿sabes? Con este dólar revaluado y materias primas que en muy pocos casos pagan aranceles, y nosotros en el maíz nos salvamos porque la industria del maíz blanco nos canceló el precio alterno de importación. El precio alterno es el precio de Golfo, porque el maíz blanco cotiza en el Golfo, no cotiza en la bolsa de Chicago. Por eso decía que hay pocos países que producen maíz blanco, y entonces nosotros tuvimos una mejor remuneración. Vemos como productores de arroz están pasando para maíz. Por supuesto, todos estos rubros, la caña, el maíz, el arroz, que eran rubros extensivos, motorizan la economía. Mira, nosotros logramos sembrar, recuerdo yo, año 2008, 2009, 650.000 hectáreas de maíz, 225.000 hectáreas de arroz en los 2 ciclos. Recuerdo yo unas 125.000 hectáreas de caña de azúcar. Ahora, cuando tú ves el maíz, tuvimos una recuperación y llegamos apenas a 205.000 hectáreas. Arroz nos quedamos en 60, y caña son unas 55 a 60.000 hectáreas. O sea, igual esa recuperación de un 5-4% de la economía, pero caíste más de 80%, vas a tardar 20 años en recuperar esa terrible caída. O sea, de un PIB de unos, calcúlalo tú, no sé, hace unos 12 años, de 350 millones de dólares a estar en 50 millones de dólares, o sea, que volver a alcanzar los 350 nos va a llevar muchísimos años con estas dificultades. Ahí es donde, cuando tú hablas de financiamiento, es que no solo el sector primario agrícola y pecuario necesita financiamiento, sino que el país necesita financiamiento externo, y ese financiamiento, por supuesto, luego va a venir aguas abajo a nuestros sectores. Hay que importar. Mira, ya el Banco Central nos decía en el 2014 que el de las 58.000 tractores que estaban, digamos, estimados, que estaban contabilizados, porque el Banco Central tenía peritos en el campo, el 70% de su vida útil estaba caduca. Y la cuenta que hacíamos en Fedeagro para cuando hicimos más maíz, más país, ese plan, para alcanzar el 1.000.000 de hectáreas, de 1.200.000 hectáreas de maíz, se necesitaban 5.000 tractores año, por lo menos por una década, ¿no? O sea, ve
ver el nivel de inversión que necesita el sector. Una hectárea de maíz está cercano a los $1.400. Y no es porque nosotros decidimos aumentarlo de $1.100 a 1.400, es que el fertilizante en el mundo subió, el nitrógeno en el mundo subió, la semilla certificada subió, los agroquímicos subieron, producto de la pandemia, producto, ¿sabes?, de las dificultades que creó el sistema naviero, containers. Muchas fábricas perdieron sus dueños, muchas fábricas perdieron sus cerebros, trabajadores, porque murieron con la pandemia y eso trastocó toda la economía mundial. Por eso yo decía que nosotros estamos comprando los insumos prácticamente un año antes para que puedan llegar para el ciclo de invierno 2022, que arranca en Piedemonte Barinés el 20 de abril, y entonces hay que tenerlos prácticamente ya el mes de marzo, ya hay que llevarlos a finca, toda una logística de transporte, ves cómo está el transporte destruido. Luego, entonces, cuando hablas de transporte o tractores, hablamos de la deficiencia, la escasez de diésel, la escasez de gasolina para que los productores puedan ir a su unidad de producción y puedan trabajar y puedan hacer el día a día. Y entonces todo eso lleva a que nuestra producción esté mermada y estemos siempre entre un 30-35% de lo que de verdad necesitamos. Mira, si tú sabes, yo hago cuentas aquí, invirtiendo $1 de insumos que nosotros podamos importar, a la industria le puede costar casi $2 esa materia prima importada. O sea, que es conveniente y hay que apoyar la siembra nacional. Por supuesto, hay factores climáticos, biológicos, pero la tecnología ha hecho que esos riesgos bajen, y si tuviésemos hasta semillas resistentes a sequía, a cambios climáticos, estuviésemos mejor. Si tuviéramos mejor semilla de arroz y se produjera en vez de 4.000 kilos, 8.000 kilos, estuviéramos mejor. Yo te puedo decir de verdad que hay un ahorro hasta el 100%, y por supuesto luego tú motorizas tus economías, tus pueblos. De no ser por la agricultura y la ganadería, si usted arrancase con un vehículo de Caracas, ir a Valencia, ir a Táchira, hubiese solo montaña, vegetación. En cambio, el sector privado tiene agricultura, luego viene la cadena que es la industria, luego viene el comercio, el transporte y por supuesto el consumidor final, que es algo de que nunca nadie habla, muy poca gente habla, pero el afectado de todas estas crisis internas y externas la paga el consumidor final, porque los alimentos van a subir. Si colocan el IGTF al 3% cuando lo reglamenten, porque ya la Asamblea lo dio por un hecho, en la cadena se puede volver hasta 9-12%. Entonces, ¿quién sale perjudicado? Yo como productor primario, que no puedo recuperar ese dinero, ese impuesto, y luego el consumidor final, porque a veces por ineficiencia un producto pasa de 2 a 3 manos. Y entonces estamos hablando realmente de que aquí hay que hacer un esfuerzo, gobierno, sector privado, que realmente le vuelquen la mirada al campo, porque mira, hay 20 millones de hectáreas disponibles para la siembra y estamos utilizando ahorita alrededor de 1,5 millones. Hay casi 4,5 millones de hectáreas de pastizales para ganadería, tenemos más de 1,5 millones de hectáreas en forestales, pero la totalidad de la superficie que se pudiera cultivar y tener ganadería forestal, estamos hablando más de 35 millones de hectáreas. O sea, Venezuela se debe convertir en un supermercado para el mundo. Nosotros deberíamos estar vendiéndole hortalizas, frutas frescas a los países que tienen invierno y no lo estamos aprovechando. Señor Celso, fíjese, hay economistas como Manuel Suterland que recientemente en un trabajo afirmaba que si Venezuela mantiene un crecimiento entre 4 o 5%, como es lo que estima el gobierno crecer en el 2021 y otros especialistas financieros, se logrará recuperar el tamaño del Producto Interno Bruto que tenía el país en 2054, creciendo a ese ritmo. Usted hablaba de la necesidad de financiamiento. ¿Cuál es realmente la necesidad de financiamiento para reactivar el sector primario? Si ese financiamiento se puede conseguir a nivel internacional, con organismos internacionales, con la crisis política que tenemos actualmente,
Y bueno, ¿qué expectativas hay con esa reducción del encaje legal, que llegó al 73%, pasando del 85 al 73%? Si, ¿en cuánto queda entonces la cartera de crédito para los agropecuarios? Mire, todos los expertos y el presidente de la Asociación Bancaria lo dijo, esta reducción del encaje lo único que hizo fue oxigenar los bancos que debían ya bolívares, dinero y bancos que se pedían prestado unos con otros para poder cumplir, digamos, el encaje. Realmente no se va a beneficiar ni el sector primario, ni el industrial, ni comercial con crédito porque realmente ya ellos venían con un déficit. Realmente vemos como también el gobierno ya hay sobreofertas de dólares. El gobierno semanalmente entrega alrededor de 50, 60, 80 millones de dólares a la banca y la banca no la logra colocar y está secando la masa en bolívares, porque la banca está obligada a prestar en bolívares. Y ese 10% que te pueden liberar de las cuentas custodias en dólares, tú tienes que conseguir a alguien que te dé los bolívares. Luego va indexado. Cuando vas a cancelar el préstamo, igual tienes que cambiar los dólares a bolívares, porque la ley te habla que los préstamos son en bolívares y bolívares no hay. ¿Ves las dificultades que tenemos mucho, igual en nuestro sector y el ganadero para pagar a nuestros trabajadores en bolívares? Cuando le entregamos dólares, entonces no tenemos cambio. Van a los comercios y no tienen cambio, tienen que gastar todo en un comercio. Es la dificultad que hay. Fíjate que es como suena para el mundo, que uno le esté diciendo, mira, se desapareció el cultivo del tabaco prácticamente en Venezuela hace 4 años, porque el productor, cuando la crisis de los billetes, de los bolívares, los trabajadores no teníamos cómo cancelarlo, y se perdió de 2.600 hectáreas que se cultivaba de tabaco y que le daba trabajo, una hectárea le da trabajo hasta 30 personas. Ahora está alrededor de unas 400 hectáreas, o sea, y por esa banalidad, tú dices, bueno, por falta de billetes, que los trabajadores no tienen cuenta bancaria, bueno, muchos no la quieren tener, muchos tienen dificultades con tarjeta de débito, pero hay tantas pequeñeces y banalidades que uno cree que no hacen daño, pero sí hacen daño, pero entonces la banca no tiene, sí hay que recurrir, en este caso, a créditos internacionales, hay que oxigenar el país. Luego, claro, tienes un país con una deuda de, creo que la legal supera los 80.000 millones de dólares, la que está en facturas, y hay otra similar que no tiene facturas recibidas. Entonces, ¿cómo nos van a prestar y en qué condiciones? No es fácil, ¿no? Como quisiera que nuestro sector se oxigenara un oxígeno de unos 400 millones, 500 millones de dólares para todos los rubros vegetales, también para ayudar al sector pecuario. Eso sería un buen brinco, porque es que Anual. cultivar 200, sí, Eso anual. es. Eh, realmente la cuenta que nosotros tenemos en Fedeagro para volver a niveles 2010, donde el venezolano se alimentaba, ¿sabes? Con 40 y pico kilos de harina, 30 y pico kilos de arroz, ¿sabes? Y alrededor de más de 30 kilos de carne, realmente necesitas invertir entre 1.000 a 1.500 millones de dólares. Por supuesto, ahí está también los dos sectores primarios y está la industria que tiene que ver con nuestro sector, la agroalimentaria. Nosotros somos un circuito agroalimentario, ¿no? Y entonces realmente, metiéndonos la mano en el bolsillo, vamos a crecer posiblemente, ¿sabes? A lo mejor este año de 200.000 hectáreas crecemos un 20%, 240.000, pero el país necesita 1.200.000 hectáreas de siembra de maíz. Necesita 250.000 hectáreas de arroz. A esa rata de crecimiento, es como lo decía también el economista, vamos a tardar muchos años. Es decir, retrocedimos 50 años, 60 años, Sí, con sí, una población mayor. sí, las cosechas del 2020, fíjate que fueron similares a los años 60, 70. Y la del 2021 hay algunas similares. La de papa se retrocedió al 60, la de arroz al año 67, el maíz al año 71, caña de azúcar igual al año 67, o sea, y éramos un tercio de la población de lo que somos ahora, ¿no? Y el café igual, de 9 millones de quintales, retroceder a 500.000 quintales o menos, es brutal el retroceso. Y ahí pudiéramos estar obteniendo divisas. En cacao igual, el cacao viene en retroceso, digan lo que digan
viene en retroceso. Ya la producción es la mitad de lo que era hace 10 años. Que tengamos buena calidad de cacao, sí, pero los productores se han ido, se han perdido, han migrado algunos a tratar de sembrar algunas hortalizas. El dragón amarillo acabó prácticamente con el 90% de las naranjas plantadas en el país. Había más de 35.000 hectáreas. Yo creo que nos quedaron vivas tal vez unas 5.000 y no pudimos hacer nada. ¿Por qué no pudimos actuar? Porque Agropatria era la que podía importar los insumos, era la única empresa estatal que estaba apta para traer insumos y no los trajeron, no pudimos ayudar a nuestros colegas de la naranja. Y entonces, mira, son detalles que van marcando y en esa zona donde tú tenías industria, tenías la siembra de naranja, que había mucha mano de obra, ya no la tienes. Entonces esa mano de obra también ha tenido que emigrar, entonces tenemos esa diáspora. Los productores estamos haciendo un esfuerzo, ya nuestro sector, los salarios están cercanos a $100 por trabajador y tenemos gerentes y encargados que ganan $300, $500. A muchos en caso, nuestros trabajadores agrícolas y pecuarios, de esos $100 también hay unos 40, 50, $60 mensuales en comida y en traslados, ¿no? O sea, que ya realmente ya un trabajador cuesta como quisiéramos nivelarnos, no sé, a salarios mínimos en el campo de $300 para que nos sigan migrando, para que no se vayan, porque hemos perdido trabajadores, hemos perdido ingenieros agrónomos, hemos perdido médicos veterinarios, hemos perdido gerentes buenos en nuestras empresas que han migrado para otros países buscando su mejor futuro. ¿Cuánta mano de obra, señor Celso, se ha ido? Sobre todo ingenieros agrónomos. No, y trabajadores también de los pueblos agrícolas. Mira, yo estuve en una gira en diciembre, la primera semana de diciembre, estuvimos en Táchira, Mérida, Trujillo, en Lara, y recuerdo yo que en el pueblo de Bailadores conocimos a una de las señoras del comité de damas del pueblo. Entre octubre y noviembre se habían ido 60 jóvenes del pueblo de Bailadores, 60 jóvenes, hombres y mujeres, habían dejado el pueblo. Y entonces, caramba, eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros tratamos igual de nuestra familia, nuestros hijos, los que quedan, porque a mí también me emigró un hijo de los tres y uno trata de los que están aquí de convencerlos que hay futuro, que nuestro trabajo es un trabajo digno, que es remunerado. Tratamos de ir a la casa con mejor cara, ¿sabes? Tratamos de que estén cerca de nosotros porque mira, tú puedes hacer un veterinario, tú puedes hacer, perdón, tú puedes hacer un abogado, un médico, ¿sabes? Un contador en 5 años en la universidad, pero el productor tú lo haces de generación en generación. Una vez que lo pierdes, él no vuelve al campo. Mire, señor Celso, desde enero se vienen reuniendo pequeñas asociaciones de productores de papa, diciendo que ya no hay semillas de alta calidad, que las que existen en Venezuela pues han sido reusadas en aproximadamente 10 o 20 ciclos de siembra, que el gobierno desde hace más de una década les Sí. eliminó las licencias para importar y que el rubro está en peligro de extinción. ¿Cuál es la evaluación que hace Fedeagro respecto a este tema y qué otros rubros están en peligro de desaparecer por las mismas razones? Falta de semillas y permiso para importar, considerando que hoy, según lo que he leído, he escuchado, el 85% del financiamiento del campo pues recae sobre los hombros del propio empresario, del sector privado. Bueno, tú hablabas de la papa, buena acotación. Mira, en la gira, porque uno tiene que ir y patear el campo y ver lo que pasa, es verdad. Los últimos 6 años que se importó la semilla de papa desde Canadá, se importaba de Francia y recuerdo yo también de otros países de Europa, ¿no? De Holanda, por ejemplo. Y entonces, claro, ya esa 6, 7 años que nos importa, multiplíquela por 2 ciclos al año, son 14 veces ya está generada. Proimpa, tenemos Proimpa y el INIA que están tratando de hacer algo, pero no es lo que ofrece el ministro, que tenemos semilla de papa para todos, ¿no? Entonces, sí hay una escasez de semilla de papa, por eso tú ves las distorsiones que muchas veces consiguen latas de zanahoria y donde iban a sembrar papa o latas de cebolla, pero entonces ya hay otros productores
especializado en cebolla y zanahoria, entonces se suma y el bajo consumo, ¿sabes? Deja de hacer perder dinero. Fedeagro, fíjate que esto es una buena noticia y me da pie para hablar. Nosotros comenzamos con una asociación en El Molino, los pueblos del sur de Mérida, Sopromol, que tiene ya 3 meses con nosotros, y su líder, Cheo, Cheo Hormiga, conocido, José Guillén, digamos, ya logramos comprar microtubérculos, ya logramos, digamos, ya lo estamos guardando en silos o galpones, como los llaman allá en esa zona, porque hay que dejarla descansar 3 meses y estos 80.000 tubérculos, esto nos va a servir para propagar unas 10 hectáreas. Vamos a volver a solicitarle al amigo que está allá que nos vuelva a preparar otros 80.000 de estas microtubérculos que la llaman prebásica, luego viene básica, ¿sabes? Y eso es un ciclo de 1 año y medio, por eso tener semilla de papa no es como el maíz, que es ciclo corto, que en 4 meses tú puedes avanzar. Esto es un ciclo más o menos de 1 año y medio y vamos a estar en condiciones en 2 años de tener semillas, si todo va bien, para 10.000 hectáreas. Claro, tenemos a otros productores. Veo que hacia la parte de Kibor, el amigo Alejo Hernández, dueño del Tunal, también por allá, que hicieron en Mucuchíes, creo que crearon Fede Papa, la Confederación de la Papa, pero sin recursos, ¿sabes? Es difícil, ¿no? Propagar esa semilla. Si el señor Alejo propaga semilla para suelos bajos, para pisos bajos, esa papa que también se utiliza mucho para la industria, ¿sabes? Para las papas fritas, los snacks, fuese también importante, igual ahí de suelo intermedio, porque al venezolano se acostumbró mucho a una semilla de una variedad que se llama granola y es la que estamos propagando, ¿no? Como quisiéramos que viniesen intercambios de otros países, de Canadá o de Holanda, hasta de Francia, que viniesen genetistas y personas junto con nosotros, con el INIA, el gobierno, que pudiésemos conseguir una nueva variedad de papas que nos dé mayor productividad y que sea apetecible y guste también al consumidor venezolano. Pues esto es un esfuerzo extraordinario y gracias a Dios estos pueblos del sur son suelos vírgenes donde no se ha sembrado papa, entonces vamos a tratar de que cuando tengamos papas, esa semilla, por supuesto, va a ir para las asociaciones de Fedeagro y a la medida que podamos atender otros productores, las asociaciones Fedeagro están en El Cobre, en La Grita, están en La Quebrada, en la Mesa de Nujaque, ¿sabes? Están en Mérida, Timote, Bailadores, ¿sabes? Tenemos en diferentes sitios asociaciones, tenemos también en Kibor, tenemos en Chabasquén, allá en Portuguesa, y entonces vamos a tratar de que juntos el sector privado, todos los productores y los empresarios que nos quisieran ayudar, que no vean cómo, o sea, pudiese venir una importación como para paliar esta crisis, a lo mejor por un par de años, pero nosotros estamos decididos a que debemos hacer nuestras semillas, por eso también hemos solicitado desde Fedeagro una audiencia a la Asamblea Nacional para retomar la ley de semillas, porque no es cuando tú escuchas hablar de transgénico o mis colegas, no, la ley de semillas es la ley de semillas para Venezuela, que es importantísima, y los anexos, en este caso, podrán ser para los modificados, para los CRISPR y todas esas tecnologías que están, pero una ley de semillas es importante, ¿no? Vimos que hay enfermedades ya en la papa que se consiguieron ya en Trujillo, producto del contrabando, ahí donde el INSAI, ¿sabes? Donde el gobierno regional, sobre todo de Táchira, debe tener mucho cuidado. Esa papa debe entrar con permiso sanitario venezolano. No puede ser que nos traigan enfermedades y que muchos productores por la desesperación se dejen comprar esta papa que ya viene con muchos problemas de bacterias, ¿no? Yo veo que las hortalizas de rama, para terminar de responderte este punto, van desapareciendo, son mucho más delicadas, mucho más perecederas. La cadena de frío también está intervenida, problemas de luz, problemas del diésel, de la gasolina, ¿sabes? Y las alcabalas, entonces, un viaje que debe durar 15 horas puede durar 36 horas. De La Grita, Caracas, 42 alcabalas.
Imagínate luego de Caracas ir, no sé, a Tucupita, ir a Puerto Ordaz, deben ser otras 30, 40 alcabalas. Entonces un viaje que es de 15, 18 horas puede tardar inclusive 48 horas, ¿no? Sí, señor Celso, habla usted de cómo ha sido invadida Venezuela por estas hortalizas y verduras que están llegando de contrabando desde Colombia, pero el principal responsable de esto es obviamente el Ejecutivo Nacional, quien permite realmente el ingreso sin ningún tipo de control de esos alimentos que se comercializan en los mercados a cielo abierto, en los mercados populares de Venezuela. Incluso en Táchira hay productores que lo han publicado en reportajes que responsabilizan directamente a Freddy Bernal, que hoy es gobernador de Táchira, de permitir este contrabando en el país. ¿Ustedes a quién responsabilizan? ¿Cuál ha sido el reclamo que le han hecho al gobierno con respecto a esta competencia desleal? Que no es solamente por importación de productos terminados, sino también por el contrabando de alimentos. Sí, ahí tiene que ver primero el gobierno regional y las autoridades militares, ¿no? Y luego los civiles, compete al Ministerio de Agricultura y el INSAI, que es el que, digamos, el que se dedica prácticamente a la sanidad vegetal y animal, ¿no? En ese caso, nosotros deberíamos tener una frontera abierta con Colombia, ¿no? Por eso yo te hablaba de esta crisis también política, económica, porque hay una crisis política, estamos peleados con muchos países del mundo, estamos peleados con Colombia, estamos peleados con Brasil y tenemos muchos kilómetros de frontera, pero entonces tú dices, porque está abierta la frontera por el Zulia, por Paraguachón, que inclusive hacen señal que no entendemos, ¿verdad? Porque tienen cerradas fronteras como Brasil y la de San Antonio, la de Ureña, la parte esta del Táchira, y tienes abierto Paraguachón en el Zulia. Si nosotros tuviéramos las fronteras abiertas, tuviéramos toda esa organización que tiene que ver, ¿sabes?, con la entrada legal hasta de alimentos, en este caso perecederos, que son las hortalizas, nosotros comercialmente también pudiéramos venderle frutas, hortalizas. Si nosotros la economía la mejoramos, podemos competir con Colombia, que tiene inflaciones de 2 o 3 o 4% anuales, ¿no? Tenemos este problema que la inflación interna nos obliga cada mes a subir los precios, pero que venga legal, que no nos traigan enfermedades, que pase por el INSAI, ¿no? Porque hay personas todavía que quedan en el INSAI que conocen de la materia, conocen de enfermedades y entonces tú tomas muestras específicas, las llevas al laboratorio y te das cuenta si la papa viene con enfermedades, entonces tú decides, señora, esto es una papa para consumo, que vaya para el supermercado, que vaya para los consumidores finales. Productores, absténganse de reutilizar, digamos, en este caso, semilla de la papa, esta que viene contrabando como semilla de papa, pero el desespero los lleva a muchos productores y muchas veces son engañados y como entran productos también falsos con etiquetas colombianas y fertilizantes falsos y entonces los productores en ese desespero no tienen flujo de caja, entonces se desesperan y compran y muchas veces son productos falsos, le terminan dañando a veces sus cultivos. Entonces es una situación generalizada que ha llevado a que nuestro sector no pase de ese 30-35% de lo producido para las necesidades del país. Es lamentable, ¿no? Porque nosotros solamente deberíamos estar importando trigo que es de clima templado, ¿no? El resto lo debemos producir en Venezuela. Señor Celso, mire cómo está la situación con el combustible, con el diésel. El año pasado fue una lucha constante y una protesta constante por que no llegaba el suministro suficiente de diésel para la siembra de invierno. En esta oportunidad, ¿cómo se encuentran? Táchira, por ejemplo, sigue sufriendo de escasez de combustible. Lo que pasa es que ya se consigue combustible colombiano por todos lados, muchos también del contrabando. Sí. ¿Cuál es la situación actual? ¿Si tienen para cubrir la demanda en el campo? Míralo, en el caso de los cereales, que son rubros extensivos y muy demandantes del diésel, los productores están acopiando, pero el acopio en su finca a lo mejor es el 30% de sus necesidades. El cuello de botella lo vas a ver después del primer
siguen teniendo problemas de gasolina y diésel. Hay pueblos de Táchira, Mérida, Trujillo que no llega gasolina sino 1 o 2 veces al año. O sea, eso es grave. Hablemoslo así. Por eso el mercado negro de la gasolina, $2, $1 el litro, y el diésel igual, de $1 a veces a 60, 80, $1 el litro de diésel. Fíjate que en Portuguesa, por ejemplo, la crisis del año pasado del diésel, el promedio llegó a 0,54, 0,58. Quiere decir que hubo gente que pagó hasta más de $1. Y ahorita hay un poquito de calma, tenemos la zafra de caña, que es lo que más está demandando el diésel, y les recuerdo a que van a ver el video que nosotros también somos sector primario, agrícola, ganadero, luego viene el sector industrial, que también necesita diésel, y muchos se están autogenerando la corriente con diésel, ¿no? El transporte necesita diésel, entonces es una competencia. El sector agrícola necesita alrededor de 12.000, 14.000 barriles diarios de diésel. Te decía que para los rubros estos extensivos importantes, en las fincas tal vez podamos tener un 30, 40% del inventario del diésel necesario para la siembra. El cuello de botella ya lo vas a ver el 1 de mayo, que se va a agudizar nuevamente. Vemos cómo distribuidores que se habían especializado en guardarnos el diésel para cuando vengan los picos, ellos nos surtían y realmente no les llega a suficiencia. Pero bueno, en el oriente sí hay, como hay menos siembra, como hay menos transporte y menos industria, siempre vemos mayor oferta de diésel hacia el oriente del país. Nosotros creemos que el mercado negro, la gente que vende diésel en estas regiones, lo traen justamente de estas otras regiones que no hay ese consumo tan alto, y entonces abusan de los productores, y vemos que las autoridades hacen algunos operativos, pero muy escuetos, y realmente al final siempre salen perjudicados el productor. Vemos con la gasolina a pico y placa, hoy te toca el lunes 5 y 6 y vas a echar gasolina, y entonces ese día no llegó la gasolina y tienes que esperar una semana el productor para volver a echar gasolina, si es que llega la gasolina para el siguiente lunes, o si logra echar el día sábado o domingo que se te lo permite, y entonces pasan 1 día, 2 días, 3 días en cola, y muchos van al mercado negro, y eso les afecta su ingreso, su bolsillo, ¿no? Realmente, y cosas que uno no ve en la ciudad capital, colas de 1 hora, si tú te vas de madrugada, golpe de las 5 de la mañana, cuando abren la estación a las 7, tienes 10 carros adelante. Si vas a la internacional nunca hay cola, y pagas en efectivo menos, hay cola. Entonces siempre tienen este oasis, esta burbuja en Caracas, cosa que no es lo que está pasando en el interior del país. Hay serias necesidades, país con petróleo, con refinerías para refinar más de 1 millón de barriles diarios, y las necesidades ni siquiera llegan, por la economía tan pequeña que tenemos, a 250.000 barriles diarios. Es inconcebible. Tienes parada la planta de Pequibén de fertilizantes hace 5 años, nos están hablando que a lo mejor arranca para abril, para mayo, Dios quiera, porque el fertilizante motoriza también la agricultura. Venezuela tiene 30 millones de hectáreas, pero no son los mejores suelos del mundo. Tiene suelos ácidos, hay que trabajarlos, hay que mecanizarlos, ¿no? Y ahí por eso, cuando tú haces todo una radiografía, cuando Fedeagro dice que hacen falta 5.000 tractores año, no sé, 1.500 sembradores años, 1.200 asperjadoras año, ¿sabes? Es porque hacen falta, porque estos rubros son muy técnicos, muy tecnológicos, necesitan y extensivos, y necesitan de esa maquinaria. Y el cambio climático, porque hemos tocado de todo, qué buena entrevista, ¿verdad? Me está gustando en este sentido. El cambio climático ha hecho que las ventanas de siembra, las ventanas de cosecha se han reducido, y entonces ahí es donde tú necesitas tecnología, maquinarias y equipos, digamos, para hacerle frente también a los cambios climáticos y todas las ecuaciones que tienen los nuevos cultivos. Pero ahí vamos, mira, siempre apostándole a Venezuela. Nosotros realmente lo que nos gusta hacer es esta actividad. Nos levantamos, yo como productor, todas las mañanas me levanto, y cuando estoy en la finca, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué cerca vamos a arreglar? ¿Qué tractor vamos a arreglar? ¿En qué te puedo ayudar? Igual a las comunidades, nosotros
nuestros camiones son la ambulancia, nuestros camiones son la Corpoelexa, nuestros camiones llevan agua a los caseríos, y entonces es toda una simbiosis que hacemos también con nuestras aldeas, nuestros caseríos, nuestros trabajadores, que también ellos, por Dios, nuestros trabajadores son unos grandes héroes, sus familias también resistiendo el embate también tan brutal. No les entregan una bolsa de comida después de las elecciones regionales, ya más nunca les entregaron, por lo menos en Sur de Aragua, en mi zona, una bolsa de comida, y entonces yo siempre le hablo a ellos, bueno, que está de parte de ellos, de nosotros, del patrono, digamos, de echar hacia adelante, y Dios quiera que venga inversiones, Dios quiera que haya un equilibrio con los productos importados terminados, porque no puede ser que aquí se devalúe, ¿sabes?, el bolívar 300, 500, 1000% o 10% anual, y la tasa de cambio no la devalúan, prácticamente tiene 3 meses anclada a menos de 5 bolívares, y entonces le favorece a ellos y nosotros realmente en desventaja en países que tienen todas las comodidades, que tienen carreteras, que tienen, ¿sabe?, electricidad, tienen agua, bueno, y tocar un último tema, el tema de la tecnología. Necesitas internet, estar conectado, mapeo satelital, ¿sabes? Que el que se pueda dar el lujo lo puede hacer, no es muy costoso, pero tienen un canon de tantos dólares al mes, pero hay productores que lo pagan, pero entonces luego no tienes internet, no puedes bajar toda, digamos, la data justamente en la época de siembra, que es cuando tú necesitas vigilar el cultivo, y esta tecnología te lo permite. Son herramientas no muy costosas, pero que necesita el productor. Pero tenemos muchas regiones donde la telefonía celular no existe, y cuando hablas igual de Táchira, Mérida, gracias a Dios que hay este tema del internet que viene o desde Colombia, o empresarios privados que están colocando antenas en las montañas y le están brindando algo de servicio a nuestros productores. Bienvenido sea, es un costo, pero gracias a Dios también está llegando, porque hace falta estar conectado al mundo, hace falta. Señor Celso, otros puntos que quiero tocar con usted, antes de, bueno, me voy a extender un poquito más, pero fíjese, hablaba usted al principio, se refería a la ley de grandes y transacciones financieras, ese impuesto que vamos a tener que pagar todos los venezolanos que paguemos con dólares. Usted habla que se comenta que puede ser del 3%, sin embargo, el proyecto de ley que aprobó la Asamblea en segunda discusión dice de 2% al 20%. Habrá que esperar la Gaceta Oficial para saber cuánto es el impuesto que le van a imponer a una persona que pague en dólares, que a través de, no a través de un intermediario bancario. El impacto que esto puede tener para el campo, para el ciudadano de a pie, y también, bueno, si hay algún temor desde el sector primario que esta política del gobierno de flexibilizar los controles de precios, de permitir la dolarización, retroceda, porque ahora la excusa que tienen para crear esta ley donde van a imponer un impuesto a las transacciones en dólares es que quieren incentivar el bolívar, recuperar el valor de bolívar como si se recuperara simplemente restringiendo o penando o castigando el uso del dólar. Sí, Ana, mira, primero hay que esperar reglamentación, pero imagínate un pueblo en Táchira, un pueblo en Sur de Aragua, donde un repuesto a veces sale, ¿sabes?, del Zulia, que lo importan en el Zulia. Imagínate cuando te llega al Táchira, cuando me llega a mí en Sur de Aragua, puede pasar hasta 3 manos. Y eso IGTF, ¿sabes?, se va a volver, si es de 2 a 3, se vuelve hasta 9%. Porque es que el productor yo no puedo ir al Zulia, y no hay cómo ir, no hay gasolina, no hay diésel. ¿Cómo vas tú al Zulia a buscar un repuesto si te quieres ahorrar un 6% en dólares? Y entonces, si lo pides bajo encomienda, te puede tardar hasta 15 días en llegar. Pero la otra cosa es, Ana, sí, tienes razón, quieren que se recupere el bolívar. Yo puedo pasar a través de una casa de bolsa ese pago en dólares a bolívares, pero la banca no tiene bolívares, porque el gobierno la seca con esa entrega de dólares semanales. Eso es lo que está pasando, ¿no? Paradójicamente, que chévere fuera que yo pudiese ir al banco, los bancos que yo trabajo, y retire, no sé, billetes en bolívares, el equivalente a mi nómina semanal, que son $1000, y yo le pueda dar billetes de 5, de 10, de 20, de 100,
lo que haya en el mercado, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer eso. Yo voy y entonces me dicen que me pueden dar 30 bolívares. Por el cajero me pueden dar 15 bolívares. Si vas al BOD te dan 10 bolívares. O sea, entonces también el gobierno tiene que hacer su mea culpa y ellos también tienen que ver en qué situación está el país. Si el dólar se hubiese reglamentado y estuviese avalado por el gobierno norteamericano, que te inundaran de billetes de 1, de 5, de 10 y tú no tuvieses el problema de siempre del cambio, de dejar o llevarte chuchería cuando deberías llevarte comida, porque no tienen cómo cambiártelo, regalarle un juguete a un niño. O sea, el venezolano pierde mucho dinero, pero realmente es eso, ¿no? O sea, la dolarización, ese 10% igual, que podemos meterle mano a las cuentas custodias y que se vuelve en crédito, pero tú lo tienes que recibir en bolívares, tú lo tienes que volver a pagar en bolívares y es indexado, ¿no? Posiblemente no cambie la tasa de cambio, pero si cambia, tú vas a seguir perdiendo dinero o te va a costar mucho más el crédito. Pero ¿dónde están los bolívares? Yo necesito para pagar mis obreros, como te dije antes, $1,000, los quiero cambiar en bolívares y no se consigue. Puedes tardar 15 días, puedes tardar una semana, como lo puedes conseguir al día siguiente, pero no hay bolívares suficientes en la banca. Por eso lo del encaje decía que ya la banca se comió ese 12% reducción y muchos bancos acuden a otros bancos a pedirse prestado bolívares para poder pagar y honrar el día a día, ¿no? Y entonces es muy difícil. No se va a volver en crédito y por eso el banco posiblemente, si se cambia la ley, si la hagamos realmente y tengamos robusta una banca, que tengamos bolívares suficientes, yo estoy seguro que así sí podemos dinamizar mucho más nuestro sector y por supuesto todo lo que tiene que ver con la economía también de nuestras familias y trabajadores. Fíjese, señor Celso, otro punto. Hace unas semanas el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas no incluyó a Venezuela en el último informe sobre los puntos críticos de hambre, porque el gobierno no emitió información. En el 2020, Venezuela Sí. ocupaba los primeros lugares junto a Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, países pobres y en guerra, como uno de los países con mayor inseguridad alimentaria, al punto de estar rozando la hambruna. ¿Usted cree que ocultando esta realidad el gobierno puede desaparecer el problema? Cifras de FEDEAGRO, ¿qué dicen, no? Con respecto a la situación del hambre, ¿cómo está comiendo realmente el venezolano? Sí, ¿Me entendió? sí, se te fue la voz, pero sí entiendo. Sí, bueno, las ONG aquí hablaban de más de 9 millones de venezolanos en inseguridad alimentaria. Yo cuando decía de la hortaliza también el bajo consumo, pues también te hablaba del maíz y gracias a Dios la venta de harina precocida de maíz blanco, que es un alimento también con vitaminas y minerales para que veas el que hizo el invento del precocido, es un alimento que viene con vitaminas y minerales muy importantes para la alimentación, pero hay muchos venezolanos que no comen hortalizas, ya no conocen ciertas hortalizas, no salen a lo mejor de un ají, no salen de comprar, sabes, una cebollita, no conocen hortalizas de rama, ¿no? Y entonces la ingesta de carne, de carne de aves, de cerdo, eso ha bajado muchísimo. Por eso hay que hacer un esfuerzo. Yo decía que si tú recuperas el aparato productivo nacional, si tú pones a nuestro sector de un 35, no sé, a un 70%, la industria que está en un promedio de un 30%, la llevas a 80%, vas a volver a ver salarios mínimos similares a los que hay en Latinoamérica. Vamos a poder honrarle a nuestros trabajadores, ¿verdad? Lo decía hoy en la mañana una entrevista al presidente con Industria. Nos da pena que estemos pagando estos salarios, pero ¿cómo vamos a pagar más si no podemos crecer, si no podemos mejorar justamente la productividad? Pero ahí vamos, sí, el gobierno del año pasado tuvo que aceptar que estaba en hambruna, que muchos venezolanos estaban en hambruna y hay programas diseminados a lo largo de todos los estados del país que llevan comida a muchos venezolanos, ¿no? Así como hay privados como la Olla Solidaria, como mi asociación y mi persona le lleva alimentos
a escuelas, a veces le llamamos alimentos también a monjas que cuidan a niños que lo han abandonado sus padres, o sea, hay de todo, ¿no? La caridad también venezolana siempre ha sido importante, siempre ha estado a favor de los venezolanos, pero sí, yo creo que debemos apostarle a la productividad en el país, con eso vamos a bajar la inflación y con eso vamos a producir alimentos suficientes y luego para exportar y entonces ya el petróleo, que ya no es, digamos, y tal vez el primer ingreso, fíjate que ya en el Zulia, esos 80.000 barriles que extraen de petróleo en el Zulia, quiere decir ya la agricultura y la ganadería superó en ingreso como estado al petróleo y tenemos 17 estados que dependen de la agricultura y la ganadería. Entonces es importante que el aparato productivo nacional se recupere y vas a ver que ahí automáticamente baja la inflación porque tú no vas a generar dinero inorgánico para comprar solamente divisas, vas a generar dinero es para aumentar tu productividad. Y una vez que logremos subir el salario mínimo, el venezolano va a comer más, va a poder vestir y va a cambiar la calidad de vida y ya él no le va a interesar irse a estos pueblos latinoamericanos, a estos países latinoamericanos, porque aquí va a tener también una buena y una calidad de vida. Cuando usted dice que hay venezolanos que no conocen ciertos alimentos porque no se están produciendo en Venezuela, no tienen para adquirirlo, justamente Caritas estima que el 33% de los niños venezolanos en edad preescolar hoy tienen desnutrición aguda. Es una generación que va a tener problemas de crecimiento y de desarrollo por esto del hambre. Mire, señor Celso, ya la última parte. Hablaba usted de la inseguridad a la que se enfrentan los productores por el tema del contrabando como tal, pero fíjese, ya el gobierno, después de haber expropiado una cantidad inmensa de tierras productivas que hoy están totalmente paralizadas, también está el tema de las invasiones. ¿Cómo están las invasiones en Venezuela de fincas productivas? ¿Qué estados son actualmente los más afectados? Y según lo que han denunciado algunos periodistas de investigación, bueno, ¿cómo está afectando el campo el hecho de la presencia de grupos guerrilleros? Por lo último, los guerrilleros. Invasiones. Fíjate que hasta en Cabruta y hay grupos de guerrilleros, la invasión es la escuela salesiana en Barinas y seguramente si es la escuela salesiana en Barinas quiere decir que en Barinas debe haber invasiones. Hemos visto 2 o 3 en Guárico últimamente, en el Zulia, no son muy, nos tratan de negociar los invasores y oficio, y ellos nos dicen que con estos invasores muchos han logrado prácticamente parar las invasiones y a veces no nos enteramos por eso, ¿no? Pero sí las hay y realmente es lamentable, ¿no? Y ahora vemos cómo hay grupos que están tratando y que le han dado estas tierras y las tratan de cultivar, pero grupos que yo diría que como que se quisiera conformar una oligarquía, inclusive en la agricultura venezolana, porque son grupos que se apoderan de grandes extensiones, que tienen recursos económicos, que tienen acceso a los insumos y que de repente se aparecen hasta comunidades de transporte y algunos tienen industrias que les han dado en comodato el gobierno, estos afectos al gobierno, pero ahí vamos, el que está sufriendo es el productor pequeño, el productor primario realmente está pasándola muy mal, tal vez un 10% de los agricultores estén en capacidad de salir adelante, lo demás, si no hay ayuda, si el gobierno no ayuda, si no tenemos crédito y financiamiento, van a sucumbir. Vas a ver que en 4 o 5 años va a haber menos productores pequeños y medianos, menos ganaderos. Pequeño y mediano, el ganadero vendiendo ya su rebaño, vende las vacas para sobrevivir y así está también el productor pequeño, vende un vehículo, vende un camión y luego anda en moto, descapitalizado totalmente. ¿Cuántos productores son? ¿Ustedes saben más o menos el promedio de productores en Venezuela? Debe haber más de 60.000. Lo que pasa es que cuando hicieron el censo había más de 100.000, pero, ¿sabe? Ahí se inscribió todo el mundo, pero
nosotros en el gremio somos más de 15.000 productores en todas las asociaciones, como 16.000 productores, pero te aseguro que somos más de 100.000, 120.000 productores entre hombres y mujeres. Y cuando usted dice se está entregando tierras y fincas a grupos como una especie de oligarquía, ¿es a través de estas privatizaciones por la ley antibloqueo que se ha dado, privatizaciones de fincas que habían sido expoliadas prácticamente porque nunca las pagaron? Parece que sí, o es dado a dedo. Yo sí he visto a veces documentos, sí, pero no hemos tenido entrega al Ministerio de Alimentación, Agricultura. Habría que verlo una sola vez y del Ministerio de Agricultura entregándole un silo en Guárico a un empresario, pero era un comodato a 30 años, donde el 49% pertenecía al empresario, el 51% se lo reservaba el gobierno, pero el silo quedó ahí, no hubo inversión, el silo está sin utilizar, pero sí, hay grupos que lo siguen ayudando, si es a dedo, si es con documentos, debería decirlo al propio ministro o el gobierno. No ha habido, no han regresado las tierras a los dueños originales, las que expropiaron. Eso no está en conversación de poder devolver al sector privado original su propiedad. Fueron canceladas y pagadas, otras no. Y otras están en reclamación. Sé de la embajada española, por lo menos hay muchos españoles que acudieron a la embajada, sobre todo las tierras de Yaracuy, donde ahí sí realmente hubo un daño bastante fuerte y están en proceso de juicio, ¿no? Vamos a ver si se las regresan, pero ¿en qué estado le regresan una unidad de producción invadida o expropiada después de 10, 15 años? Y Prácticamente no le escuché la parte de las invasiones, porque se ha comentado mucho que grupos campesinos, a veces adictos al gobierno o colectivos, invaden fincas, y creo que uno de los estados más afectados es Barinas. ¿Cómo está esa situación de las invasiones? ¿Si se han controlado, si se han frenado? Sí, ahí yo te decía que muchos dueños de fincas sí las hay, pero muchos dueños de fincas cuando nos enteramos nos piden que nos quedemos quietos porque ellos tratan, ¿verdad?, de mediar con estos invasores de oficio para sacarlo, antes que llegue la destrucción, la quema, ¿sabes? Se roben los tractores y se roben los enseres y repuestos en la unidad de producción. Por eso muchas veces ni la prensa se entera. Siempre nos enteramos de la escuela salesiana porque es un ícono y lleva ya más de 12, 15 invasiones. Hubo una quema de potreros hace 15 días, pero sí hay invasiones en Zulia, en Guárico, las hay en Portuguesa, cerca de Turén, las hay en Barinas, pero siempre los productores nos dicen, déjenos mediar para ver qué solución buscamos con un alcalde, o a veces ellos no quieren actuar cuando hay invasiones, entonces uno queda desprotegido, pero sí las hay, ¿no? Todavía hay invasiones en el país. Bueno, señor Celso, muchas gracias por atendernos, por conversar con nosotros extensamente, y bueno, le hago llegar todo el viernes. Un placer. Gracias, saludos, gracias por la entrevista a ustedes los periodistas por estar pendientes del sector primario vegetal. Un abrazo. Gracias, siempre en comunicación, y a todos los que se conectaron con nosotros, será hasta una próxima entrega.